Hola, soy Tomás y esta sería la explicación de la práctica número 1 de resistencias en serie. Esta práctica nos pide tener dos resistencias en serie de valor de 1000 y 2200 ohmios y medir sus valores con un ómetro o polímetro, como podéis ver ahí. Para empezar necesitamos poner aquí arriba, nos pide los colores de la resistencia y su valor. También nos pide hacer su cálculo de tolerancia y su medida real con el polímetro. Luego, aquí nos pide hacer el cálculo con la resistencia total máxima y mínima y la resistencia total medida. Empezamos por arriba. Necesitamos una resistencia de 1000 ohmios. Yo, por ejemplo, tengo aquí una en la protoboard, que es la que veis ahí a la izquierda, que tiene unos colores. Así, tal cual, no sabemos sus valores. La única manera de saberlo es mediante la tabla de colores de resistencias o midiéndola con un polímetro. No tiene más. Mediante la tabla de colores sería usándola, por ejemplo, la mía es de 5 colores, 5 bandas, entonces tendríamos que para que sea 1000 tendría que ser marrón, negro, negro, marrón otra vez y luego la tolerancia ya depende de la resistencia. Dejémosla aparte. Pues si tenemos marrón, negro, negro, marrón, tendríamos 1, 0, 0, multiplicador marrón, que sería añadir otro 0, entonces tendríamos 1, 0, 0, 0, sería 1000. Como podéis ver aquí, la resistencia, si se ve bien, tenemos, que no se ve bien, la primera que es a la izquierda ahí, marrón, negro, negro, marrón y marrón otra vez, que equivaldría a la tolerancia, que es del 1%. ¿Qué es la tolerancia? Muy simple. No, antes de nada, aquí apunté los colores. Marrón por 2 es porque no me cabía el marrón. Otro marrón otra vez. El valor y la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es el margen de error que te dice el fabricante que puede tener la resistencia por fallas de fabricación, por imperfecciones o faltas de precisión en la fabricación, por así decirlo. Porque tú tienes que 1000 y 2200 en este caso, por ejemplo, es el valor nominal de la resistencia, es decir, el valor ideal que debería tener. Que la realidad no es así. Hay imprecisiones y como puedes ver aquí, en la medida, que es cuando mides con el polímetro, los valores difieren de la nominal. Lo que podemos ver es que si calculamos la tolerancia, que es el margen de error, que es del 1% en ambas, sacaría el 1% de los valores nominales, de 1000 sería 10 y de 2200 sería 22, y harías por encima y por abajo 1%, y aquí lo mismo, sería más 10 y menos 10, y aquí más 22 y menos 22. Y cuando medimos, vemos que los valores medidos que nos dan, que serían los valores reales de esa resistencia, que es un único valor, están dentro de los parámetros. Si no estuvieran dentro de los parámetros, sería una resistencia defectuosa, porque no, la tolerancia no equivaldría, vaya, se saldría la tolerancia del margen de error. Luego, para igualar la resistencia total aquí nos pide la nominal. Sabemos que en serie las resistencias se suman, entonces sumaríamos los dos valores nominales, que sería 1K y 2,2K, no daría 3,2K o 3200, lo ponemos aquí. Y luego nos pide la total máxima y total mínima. La total máxima y total mínima es tan fácil como en la máxima sumar el valor máximo de una con el valor máximo de la otra y en la otra el valor mínimo de una con el valor mínimo de la otra. ¿A qué me refiero con valor máximo y mínimo? Pues al margen máximo de error y al margen mínimo de error, que es la tolerancia máxima y mínima, como podéis ver arriba. Y luego tenemos aquí la medida, que es la que nos daría. Ahora os voy a enseñar a medir con el polímetro. En mi caso tengo este polímetro, que es automático, que lo hace, bueno, como dice, es un nombre, es automático, hace todo automático. Lo único que es igual a otros polímetros son las entradas. Este tiene 4 entradas para amperio y miliamperio, el puerto común, que siempre va el negro en el puerto común, y el input, que es para voltio, ohmio, etcétera, que es el que vamos a usar porque necesitamos medir en ohmios. Aquí, bueno, si mantenemos lo ponemos en automático, yo no me interesa, voy a cambiar la escala a ohmios y no necesito poner escala dentro de los propios ohmios porque es automático y elige la propia escala el solo. Después en la simulación os explicaré el polímetro manual, por así decirlo. Ponemos el teléfono aquí, ponemos la protoboard y ponemos nuestro polímetro. Nosotros tenemos aquí nuestras dos puntas, negro y rojo, como hemos dicho, el negro en el negro y el rojo en el input, porque necesitamos medir en ohmios. Para medir es tan simple como pegar una punta y otra punta, uno en cada extremo, y como podemos ver ahí a la izquierda, voy a enfocar bien, como veis ahí a la izquierda, tenemos que la resistencia, la primera, que es la de 1000,
nos da un valor de 993, 994. Va, fluctúa a veces, dependiendo cómo pongan las patas o cómo hagan contacto. Pero más o menos lo mismo. Bueno, da 0,993 K ohmios, que equivaldría a 993 ohmios. Si medimos la otra, nos daría un valor de 2186, 2187, más o menos está, si no fluctúa, dentro de los parámetros que habíamos medido. Ahora, para medir ambas resistencias es tan fácil como poner uno en un extremo de otra y otro en la otra, y nos daría un valor de 3183, 3182, va variando. Recordad que en la protoboard, cuando tú conectas estas dos resistencias, internamente esas dos patas por la línea de arriba abajo están interconectadas. Aquí tenemos el programa de Circuit, en el cual nosotros realizamos todas las simulaciones de circuitos y demás a través de ordenador, etc. Aquí como podéis ver tenemos nuestras dos resistencias de 1K y 2,2K. Si damos doble clic podemos ver los valores. Esto tú lo ajustas a tu medida. Lo primero que podéis ver es que el polímetro, lo que yo os había explicado, este es diferente al mío. Este va con ruletilla. Y estas dos resistencias son de 4 colores, no de 5. Por eso es que los colores son diferentes. Si vais a la tabla, cambia obviamente los colores. Lo primero que vemos es la resistencia de 1K. Y como voy a explicar el polímetro, el tema de las escalas. Aquí sí tengo que seleccionar escala. ¿En qué va en función de la escala? Es decir, la escala va en función de que el valor de la resistencia tiene que ser menor a la escala que yo he escogido, o la escala mayor a la resistencia. Por ejemplo, si voy a medir 1000 ohmios, yo voy a usar un valor, una escala mayor a 1000 ohmios. En este caso sería 2K o 2000. Intentando usar la menor posible, porque si yo uso una mayor, el valor llega a ser tan pequeño para esa escala que empieza a perder precisión, no nos dice todos los dígitos. Al igual que si yo pongo una menor, me pone un 1 a la izquierda, que significaría que el polímetro nos indicaría que supera la escala. Claro, si yo pongo la escala correcta sería 2K, vemos que nos dice 1000 de 1000 ohmios. Si yo la cambio, aquí veis como los cables o las patillas, como queráis llamarlo, la común y la de voltio amperio ohmio, como ya he dicho en el polímetro, las colocáis las dos puntas, etcétera. Y como veis, como había dicho antes, la protoboard, estas dos patillas estarían conectadas entre sí a través de la protoboard, que es una placa de conexión rápida. Nosotros cambiamos, por ejemplo, ahora a medir la de 2,2K. Moveríamos las patillas para medir esta resistencia. Volvemos a simular. Y como antes estábamos en 2K y esta de 2,2K nos vuelve a indicar lo mismo, se pasa de escala. Tenemos que subir una escala. Sería 2,20 sobre la escala de 20K, que equivaldría a 2200 ohmios. Ahora si queremos medir la total, nosotros pondremos la punta en un extremo y en otro extremo. Volvemos a medir otra vez sobre la escala de 20K y nos daría 3200 ohmios, que como sabemos en dos resistencias en serie sus valores se suman. 1K y 2,2K son 3,2K. Y esta sería la práctica de resistencia en serie a través de circuit. Y como podéis ver las diferencias entre un polímetro digital y un polímetro a través manual de ruleta y uno automático.